Muy buenos días, el tema de hoy es el valor del discernimiento. Vamos al libro de Proverbios capítulo 2 versos 1 al 12. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, a la prudencia dires tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. El valor del discernimiento. Mire que encontraba yo en la palabra cómo Dios usó al rey Salomón para darnos esa sabiduría, ese discernimiento, ese entendimiento y conocimiento en la palabra. A veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión. A veces creemos que tenemos discernimiento, pero ese es el don de la sospecha, el don de la duda, el don de la incertidumbre. Como que ahí yo creo que esto va a pasar y como que yo creo que esto es lo que va a suceder. Pero muchas veces son supersticiones del hombre, superstición en su conocimiento, superstición en su vanidad, superstición en su presunción. Pero como el Señor nos habla en la palabra. Por eso es tan importante que usted y yo nos involucremos y nos sometamos a la palabra de Dios. Si estamos haciendo un proyecto, un plan, un negocio, algo que tengamos pendiente, es bueno que usted y yo lo sometamos primeramente a la palabra, al manual de vida que nos dejó el Señor, las Escrituras, la Biblia. Y ya es en cuando encontramos la respuesta, como Dios le habló al rey Salomón, cómo él escribió estos proverbios y cómo nos habla en la sabiduría y el entendimiento. Si clamares a la inteligencia y la prudencia, dires tu voz. Es cuando usted y yo hablamos realmente la prudencia y la inteligencia, pero en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque hay el rey Salomón nos da como unos ejemplos. Dice que si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros. Porque a veces nos preocupamos más por el dinero, por los negocios, por los proyectos, por los viajes, por tanto que se afana el hombre, pero no buscamos por buscar la sabiduría y el conocimiento de Dios. Porque así como dijo Jesús en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y por qué usted y yo nos vamos por la añadidura? ¿Por qué no buscamos el reino de Dios? Porque a través del reino de Dios encontramos la justicia de Dios, no la justicia del mundo, no la justicia del hombre, no la justicia de la humanidad, la justicia de Dios. Pero cuando usted y yo entendemos y comprendemos que todo está en el conocimiento de Dios y en él adquirimos sabiduría, inteligencia, entendimiento para todo lo que planeamos o proyectamos hacer, ahí donde el Señor nos da esa sabiduría. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De él es el que viene el conocimiento y la inteligencia, ya que el conocimiento y la inteligencia que usted adquirimos en este mundo solo nos sirve para este mundo. Pero esta sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento es para el reino, para saber cómo podemos administrar lo que el Señor nos da a diario y cómo el poder obrar con él en su sabiduría. Porque él dice, él provee de sana sabiduría a los rectos de corazón, él provee de sana sabiduría y a los rectos, ese escudo a los que caminan rectamente. Él nos guarda y nos protege si caminamos rectamente acorde a su palabra. ¿Por qué? Porque dice el que es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Él preserva nuestros caminos de cómo obramos, cómo actuamos, cómo caminamos, cómo hacemos proyectos o metas. Si usted y yo hiciéramos una lista de las cosas que más queremos en la vida, sería un espíritu de discernimiento en la cual estarían ellas. Porque a veces hacemos planes, proyectos, listas, pero no le pedimos al Señor, dame discernimiento, tu discernimiento a través de la palabra para cada proyecto, cada plan, cada negocio, el ministerio, mi matrimonio, mi esposa, mi esposo, mis hijos, cómo orar, cómo hablar, cómo actuar. Porque a veces actuamos es conforme vemos o lo que vemos en los medios de comunicación, de lo que nos llena y nos satura las redes sociales. A veces actuamos como actúa el mundo y a veces miramos, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Pero por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi esposa es así? ¿Por qué mi esposo es así? ¿Por qué mi familia me trata así? Y no miramos que la luz de la palabra es donde está la respuesta, porque actuamos conforme a los rudimentos del mundo. Es que el Señor quiere darnos ese don de discernimiento, ya que el Señor da un gran valor a este atributo. Y quiere que usted y yo lo tengamos. Si no lo tenemos, tomaremos decisiones equivocadas. El discernimiento es la capacidad de darnos cuenta de lo que no es obvio o evidente. Por ejemplo, ¿puede usted señalar la diferencia entre legalismo y libertad? Dios nos llama a vivir de acuerdo con nuestras convicciones personales, pero no todas ellas son mandatos morales
para todos los creyentes. Debemos ser capaces de reconocer la diferencia que hay entre ambos, ya que el discernimiento es necesario para distinguir lo bueno de lo mejor. Dios tiene el plan perfecto para cada uno de nosotros, pero sin embargo hay una multitud de opciones buenas frente a nosotros. Por ejemplo, suponga que le han ofrecido 2 empleos. Ambos parecen prometedores, pero solo uno de ellos es lo mejor que Dios tiene para usted. Es obvio, considerando estos 2 ejemplos, que nuestra gran necesidad en cuanto al discernimiento implica ser capaces de comprender lo que Dios nos esté diciendo. Cuando usted enfrenta una decisión, ¿qué es lo primero que va a hacer? Recurrir al vecino, al amigo, al compañero, de pronto a los que leen las cartas, al ocultismo. ¿Dónde recurrimos usted y yo? ¿Dónde cree que podemos ir? A la oración, al clamor, a la intercesión, a la meditación, el estudio y la palabra. Pero mire que yo encontraba que hay momentos en los cuales el Señor espera que usted y yo nos pongamos a la brecha para una situación. Me voy a someter a un ayuno, me voy a someter a la oración, me voy a someter al clamor. Hasta que el Señor no me responda, no dejaré de clamar y pedir por esto, si es de Dios o no es de Dios. Cuando usted y yo ponemos las cosas delante del Señor, lo ponemos delante de Él y si el Señor apareja y provee, bienvenido será porque es el Señor. Pero tengamos en cuenta que cuando las cosas no se dan, cuando lo ponemos delante del Señor, pero por un lado no se dio, se presentó un obstáculo, una adversidad, una circunstancia que no esperábamos, no es de Dios, no es para usted ni para mí. O sea, desechémoslo de una vez. No nos pongamos a mirar, ay, que me gustaría, es que yo quiero, es que esto es para mí, y es que Dios me lo va a dar, y a veces somos así, somos tan caprichosos como cuando un niño quiere un regalo y le hace pataletas, su papá le hace un berrinche, le se bota al piso, llora, le clama a su mamá para que le dé, hasta que lo logra. ¿Por qué lo logra? Para callarlo, para que no me haga espectáculo, para que no me haga quedar mal. Bueno, muchas cosas que actúan así los niños. ¿Y por qué logran el objetivo con su papá o su mamá? Porque lograron su objetivo. A veces creemos que podemos actuar así con el Señor. A veces somos caprichosos pidiéndole una cosa y persistiendo, insistiendo, y si no se da, pero miramos por un lado, miramos por el otro, nos metemos en un préstamo, nos metemos en un crédito, le pedimos a una persona prestado, le pedimos a otro, hablamos con el vecino, con el amigo y resultamos involucrados en situaciones difíciles. Y después, para salir de ellas, ahí sí buscamos a Dios. Señor, ayúdame para poder solucionar ese problema. Señor, ayúdame para poder cancelar esta deuda. Señor, provéeme porque es que tengo este problema. Provéeme para poder cancelar y quitarme este yugo de encima en el cual me metí. A veces así hacemos con el Señor. Creemos que podemos obrar en nuestra voluntad y después involucrarlo cuando ya tenemos el problema más grande, ya que lo que el Señor quiere que usted y yo enfrentemos es primeramente la oración, el clamor y el ayuno, ya que cuando usted y yo enfrentemos una decisión, ¿cómo sabe si Dios lo está hablando o simplemente está escuchando sus propios deseos o razonamientos? El tiempo para desarrollar discernimientos ahora mismo. No esperemos hasta que tengamos que tomar una decisión crítica. Comencemos desde hoy a llenar nuestra mente con la palabra de Dios, con el conocimiento y el entendimiento del Señor. Como hemos venido hablando, que para poder conocer y entender los designios del Señor que tiene preparado para usted y para mí, es importante que dobleguemos nuestra voluntad al clamor y la intercesión del Señor. Es poder llevar cautivo todo pensamiento de obediencia a Cristo. Es declarar que nuestra mente lavada, purificada, santificada por la sangre del Cordero inmolado de Dios. Declarar que nuestra mente es redimida en Cristo Jesús. Así como dijo el apóstol Pablo, tengo la mente de Cristo, pero para poder tener la mente de Cristo es importante someterla a la palabra, que mi mente sea renovada. Por esto, como hemos lo dicho varias veces en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya que cuando nos sometemos a Dios podemos reconocer cuál es su voluntad, pero el someternos a Dios es renovar la mente, es renovar nuestros conocimientos, es renovar nuestros pensamientos, es renovar nuestros recuerdos con la palabra de Dios, para que nuestra mente se convierta en una fortaleza en el poder del Espíritu de Dios a través de la palabra. Por eso hoy clamo y le pido al Señor que usted y yo tengamos ese valor y le demos el valor al don del discernimiento. Ese lo da solo el Espíritu Santo, pero lo da el Espíritu Santo a quienes estén comprometidos con la palabra, con la oración, el clamor y la intercesión, pero también con el tiempo de ayuno para doblegar la carne. Para cuando usted se mete en ayuno, doblega la carne, pero vivifica el Espíritu a través de la palabra y el clamor y la oración. Y le aseguro que el Señor le dará el don de discernimiento para saber tomar las decisiones correctas y precisas para cada decisión, guiado y direccionado en la palabra, pero con el conocimiento y el entendimiento del discernimiento del Espíritu de Dios, para que usted no caiga o quede en vergüenza. Oro y le pido al Señor que el Señor nos dé ese valor del discernimiento en el poder de la palabra y la dirección del Espíritu Santo a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.